Urgente Colombia, gran revelación. Amados hermanos, suscriptores y amigos del canal profético La Trompeta Final de la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca, sean todos bienvenidos. Les saluda Javier Barina. En este momento compartiremos una revelación que le fue dada por parte de nuestro amado Señor Jesucristo a la sierva Jacqueline Arroyave. Y aquí está el mensaje. Amén, amados, bendiciones. Tal como lo comenta la pastora Mariel, amados. El día de ayer estuve en un trance de salud muy fuerte, pero muy fuerte. Se taparon mis vías respiratorias y no podía respirar todo el día, pero aproximadamente desde las 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana, en un trance donde no podía respirar, amados. Es algo desesperante, es algo fuerte, con dolores musculares. La pastora oraba por mí y recibí alivio, pero volvía otra vez. Me sostenía de ella para sentir un descanso, pero venía de nuevo una desesperación, una sensación muy frustrante de no poder respirar, 12 horas sin poder respirar. Tenía un pequeño aliento, pero no era suficiente. Ya empezó a adormecerse mi cuerpo, mi sistema digestivo se paralizó, mi brazo izquierdo empezó a doler, afectando el corazón. Fue una situación bastante delicada, pero la gloria del Señor estaba ahí. Gracias al Señor estoy aquí. Y a la pastora, mis hermanos que me atendieron, mi esposo oró por una agua de sal y la inhalé a las 5 de la mañana porque estaba desesperada. Y a esa hora empecé a respirar, amados. Empezó a abrirse mi tráquea y empezó a funcionar un poco lo que es mi sistema respiratorio. Mis pulmones no estaban funcionando bien, por lo tanto el dolor en mi pecho era fuerte. Y luego de eso, cuando llegaron las 12, bueno, antes de la sanidad, cuando eran las 12, la pastora había orado por mí y tenía un pequeño aliento, pero yo no podía dormir, no me podía acostar, ya ni sentada podía respirar. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es grande y maravilloso, aleluya. Amados, a las 12 de la noche empecé a orar al Señor sentada ahí en mi cama, cosa que nunca hago porque siempre oramos de rodillas y fuera del cuarto, pero no podemos dejar de orar, aunque el enemigo te quiera ahogar, aunque el enemigo te quiera callar, aunque el enemigo te quiera apagar, no podemos dejar de orar, amados. Y empecé a orar, aleluya, a las 12. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y a esa hora, cuando yo oraba, el Señor empezó a revelarse a mi vida con acontecimientos que vienen para Colombia. Inmediatamente empecé a ver en visión una gran revuelta para Colombia, liderada por el presidente Gustavo Petro. Y empecé a ver un caos en Colombia. Amados, seguí orando en la presencia del Señor, aleluya. Bendito es el Señor. Y aproximadamente la primera revelación me la entregó el Señor a las 12:52 de la mañana, viendo cómo
todo el grupo de izquierda. La primera revelación fue ver la gran revuelta nacional liderada por el presidente Gustavo Petro, buscando apoyo para sus planes maquiavélicos y poder levantar una voz de protesta en Colombia a favor de él, a favor de Gustavo Petro. En una segunda revelación empecé a ver el logo del grupo político del Centro Democrático, liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y en esta revelación, amados, mientras continuaba orando allí con la ausencia de mi oxígeno en mi cuerpo, allí mientras oraba, el Señor me estaba mostrando ataques contra las casas y personas que tengan el logo del Centro Democrático. Los van a atacar. Por eso quiten todos los logos que puedas tener en tu carro, en tu casa, camisetas, porque van a atacar, amados, cruelmente, vilmente, crudamente, sin misericordia. Vienen ataques de odio, ataques de división, ataques de gran rencor, personas frías, personas que han matado a otras personas, son las que andan con el presidente Gustavo Petro. Usted conoce de dónde viene este personaje de las tinieblas. Y así, amado, fue como vi que venían ataques contra casas y personas que tengan el logo del Centro Democrático, porque viene la guerra de los años 50 en Colombia, donde los del Partido Liberal peleaban contra el Partido Conservador y se mataban. Así viene para Colombia en este tiempo, amados. Es un tiempo de guerra, es un tiempo de división del país, donde los partidos políticos se están enfrentando, pero la izquierda, liderada por Gustavo Petro, están decididos a matar. Están decididos a matar. Amados, enseguida, en este panorama, en este caos, empecé a ver algo muy, pero muy tenebroso, algo de un pensamiento maquiavélico, y empecé a ver cómo los de la izquierda, liderados por Gustavo Petro, empezaban a poner bombas, empezaban a hacer caos en Colombia, pero esta vez ellos atribuían dichos actos al equipo del presidente Uribe. Atribuían estos hechos al grupo del Centro Democrático, mintiendo. Falsamente decían que ellos habían hecho esto, y esto lo hacían con noticias, con influencias de brujería, y la gente empezaba a dudar acerca de Álvaro Uribe Vélez, y decían, esto puede ser cierto. Muchos se confundían y muchos les creían al presidente Petro y a su equipo de vándalos. Amados, estamos en una guerra terrible, y el Señor me mostró estos planes para que alerte a su pueblo a orar, para que alerte al pueblo también que no conoce a Cristo, para que estemos preparados, porque es un tiempo de división del país. Y cuando hablaban estas noticias de lo que se supone que había hecho el Centro Democrático, pero que era mentira, parecía verdad, todo parecía una verdad, porque son cosas muy bien planeadas, lo que ya están fraguando allí en lo escondido, amados. Y recordé una revelación que el Señor me entregó, donde el Señor me mostró que todos los indígenas, los campesinos que apoyan a Gustavo Petro, saldrían de las zonas donde ellos están. La mayoría están en las zonas de bosques, en las zonas de las selvas, y de allí van a salir
porque están escondidos y vienen a las ciudades a hacer este caos. Amado, bendito es el Señor, Dios Todopoderoso. Pero seguí orando, amados, pidiendo misericordia al Señor. Como estaba en mi habitación, no podía hablar con la pastora Mariela, pero ella luego vino nuevamente a chequearme cómo seguía, porque estaba muy atenta, amados, a mi estado de salud. Y en ese momento el Señor le habló a ella y le dijo que yo tenía que contarle revelaciones. Pero luego que seguí orando a la 1:06 de la mañana, el Señor me mostró algo muy maravilloso. Bendito es el Señor. Y el Señor va a empezar a abrir puertas para que hagamos la obra. Y en la siguiente revelación, luego de ver estas cosas que venían para Colombia, empecé a ver que ya la pastora nos estaba dando instrucciones. La pastora Mariela Díaz nos estaba dando instrucciones acerca de la obra, porque ya todo había avanzado, ya estaba el dinero, y la pastora estaba comentando, diciendo, ya por favor hagan esto y hagan lo otro, relacionado con logística, compra de propiedades y relacionado también con actividades que teníamos que hacer. Aleluya. Ya el Señor estaba dando directrices y el Señor en ese momento me trajo la palabra. Leemos el versículo que Dios trajo a la mente de la sierva Jacqueline en el momento de la revelación. Ageo capítulo 1 versículos 13 y 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Como Zorobabel, porque pondré mi espíritu sobre ustedes para hacer la obra. Aleluya. Y en ese momento, amados, entendí que el Señor va a dar instrucciones muy precisas, muy claras, muy concretas. El Señor va a dar instrucciones concretas a la pastora Mariela. Y estas instrucciones están relacionadas con la obra del Señor que ya va a avanzar, amados. Porque ya vienen los recursos. Esperando siempre en el Señor, aleluya, gloria al Señor. Pero obviamente, amados, que esto facilita todo lo que uno tiene que hacer y avanzar también con la obra del Señor. Y amados, en esta visión yo podía ver claramente que la pastora empezaba ya a dar instrucciones acerca de la obra del Señor. Y esto contradijo los pensamientos que yo tenía humanos, porque yo pensaba que primero llegaban mis hermanos, algunos que tengo en mente, y que luego empezábamos a trabajar todos juntos. Pero amados, el Señor tiene una persona líder en este lugar, que es la pastora Mariela, en la cual ha puesto su Santo Espíritu para guiar una obra que no tenemos la magnitud de esta obra en nuestra mente, no alcanzamos a entender, aleluya, porque la obra que se avecina es grande. Y así mismo el Señor nos está bajando, todo pensamiento humano nos está quitando para poder estar preparados. Y el Señor me mostró esto y me dio la palabra, aleluya, en Isaías 51, desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué.
Aquí estamos hablando de la pastora. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. ¡Aleluya! Alzad cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Amados, y el Señor me recordó una revelación que Él me entregó hace unos años, clave para este tiempo. Y en esa revelación el Señor me mostró que nosotros, unos hermanos, había varias personas, y amados, en ese momento cuando yo tuve esa revelación, había varias personas con nosotros, y todos hemos tomado en nuestras manos un cañón que teníamos que apuntar. Teníamos que apuntar un cañón, y todos estábamos moviendo este artefacto hacia el lugar que la pastora nos estaba indicando. La pastora nos decía hacia dónde apuntar este cañón y nosotros lo movíamos. Y en ese momento yo no estaba viendo, nadie podía ver la meta de ese cañón, pero la pastora estaba en un lugar más alto y desde ahí nos daba indicaciones y nosotros solamente teníamos que obedecer. Santo es el Señor. Amados, allí el Señor me habló y me dijo: sigue todo lo que ella esté diciendo, porque todo viene de parte mía, porque todo viene de parte mía. Aleluya, gloria al Señor. Recordé esta revelación, como en el tiempo de Noé. Fue uno solo, solamente Noé, el que recibió indicaciones directas de parte de Jehová Dios. Ni su esposa, ni sus hijos. Fue solamente Noé el que recibió la indicación. En el tiempo de David, fue David el que recibió la indicación. Ni su hijo Salomón, ni nadie más, ni ningún profeta recibió directamente la revelación de la construcción del templo, sino David fue el que recibió directamente, porque era el ejecutor. Amados, el Señor ha hablado a la pastora en estos días, diciéndole que ella ha sido obediente, que ella es la persona que Él va a guiar. Y yo estoy uniendo todo esto porque tengo claro lo que el Señor me ha hablado. Y cada vez que el Señor habla, entiendo aún más lo que Él está haciendo. Aleluya. Amados, en el que vamos a tener que avanzar sin mirar hacia dónde vamos. Porque a una persona se le dará la visión de la obra. Y así se hará. Y así se hará bajo la perfecta voluntad del Padre. Aleluya. Y así lo haremos. Aquí seguimos, amados, para ejecutar lo que el Señor hable, lo que Él indique. Aleluya, gloria a Dios. Y liderados también por mi esposo Javier Varila, que es el líder de nuestro hogar, con conocimiento de topografía y de ingeniería civil. ¿De qué se trata esta obra, este proyecto del cual se está hablando en esta revelación? Te explico. Aproximadamente hace 40 años
el Señor le reveló a la pastora Mariela un proyecto celestial de gran envergadura. La razón de este proyecto es proteger multitud de personas específicas que serán protegidas en un lugar específico y con un propósito específico. Les comento que llegué a este lugar directamente por revelación del Espíritu Santo. Aún no conocía este lugar, pero fue el Espíritu Santo quien me trajo. Y le doy gracias al Señor por permitirme este privilegio, por su infinita misericordia. Debido a la muerte que abrazará totalmente la tierra, más terremotos, maremotos, guerra, hambre, enfermedades. Este grupo será seleccionado por el cielo, y el Señor Jehová de los ejércitos le ha placido escoger a la pastora Mariela para liderar este proyecto, y ella tiene la responsabilidad de escuchar instrucciones divinas en el secreto, en la intimidad con Dios. Les comento, hace unos meses atrás, el Señor me dio una gran revelación mientras dormía. Pude ver en revelación más o menos 15,000 personas que se refugiaban en casas construidas por este ministerio. Serán guardadas en el lugar de refugio, teniendo en cuenta también que viene un terremoto mundial, y esto lo habla el Señor en su palabra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tengamos en cuenta que son acontecimientos del último tiempo, porque ya llegó el fin. El fin de la tierra se acerca, y Jesús viene por su pueblo, porque las casas y las naciones quedarán en total destrucción y ruina y gran mortandad. Recordemos que la Biblia es la voz de Dios en la tierra. Libro de Proverbios capítulo 1, versículos del 22 al 27. Amados hermanos, el Señor nos habla en su palabra, la Biblia, claramente, y nos advierte que tengamos cuidado con la burla, porque hay personas que se ríen de las cosas sagradas del Señor, y nos advierte en su palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y gran mortandad de personas que rechazaron el señorío de Cristo. Y multitud de los que queden vivos quedarán mutilados y en grave condición de salud. En este tiempo de juicio, el agua y los recursos naturales escasearán en gran manera, pero el Señor en su misericordia, en el lugar de refugio del cual Dios está hablando, no faltará alimento. Dispondremos del líquido vital en abundancia. Dios estará obrando grandes milagros entre nosotros y todo su pueblo. No se les exigirá dinero, porque Dios lo proveerá todo, porque Él es Jehová Jireh, el dueño del oro y de la plata. Porque escrito está en el libro de Isaías, capítulo 65, versículos del 13 al 14.
Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Amados hermanos, hemos cumplido con este mensaje que el Señor ha enviado el día 10 de diciembre del año 2025. Que el Señor derrame grandes bendiciones sobre ustedes. Shalom.